Bueno, los atributos ornamentales es lo que vamos a ver hoy. Acá vamos a ver, son los atributos estéticos de las plantas, son los rasgos y las características físicas y sensoriales que nos otorgan el valor decorativo de las plantas, ¿sí? Estas características proporcionan interés, variedad y atractivo estético que nosotros podemos apreciar de un paisaje. Independientemente del tipo de clasificación que empleemos, como todas las anteriores que ya vimos, también todas tienen atributos ornamentales. Y lo importante es tener dominio sobre la terminología que venimos trabajando y las definiciones que integran las diferentes clasificaciones. De esta manera nosotros vamos a obtener autonomía para poder estudiarlas y saber cuál especie nos gusta más y cuál especie queremos colocar en el jardín y cuál no, cuáles son las que nos interesan según el espacio donde vivamos, donde los queramos implementar, ¿sí? Así que es importante saber todas las terminologías y las definiciones, bueno, que hasta acá venimos trabajando. En las plantas ornamentales herbáceas, los atributos ornamentales son la forma, el hábito de crecimiento, el color, el brillo, el tamaño, la textura, la floración y la fructificación. La textura, la forma, el tamaño y el color son las características físicas de las plantas que les permiten agregar belleza y encanto con sus formas, colores únicos. Por supuesto que también va en la apreciación de la persona que la está mirando, ¿no? Pero bueno, en un jardín la combinación queda muy bonita siempre y siempre va a tener algo lindo. Estas características físicas le otorgan valor como elemento visual en el paisaje y le dan a cada planta una apariencia y una personalidad distintiva. Si ponemos una planta grande junto a una chiquita, se van a distinguir o pueden variar sus texturas, que después vamos a ver qué es. El valor visual se describe como la energía o el impacto que la planta provoca en relación a su entorno. El valor visual de todas las plantas depende de la distancia desde las que veamos a la planta, la época del año en la que reciba la luz, la calidad de luz que hay, la cantidad según la hora del día que sea. Y también tenemos que contemplar las plantas adyacentes y la salud de las plantas que estamos viendo. Todo eso hace al valor visual, ¿sí? Nosotros podemos ver plantas desde lejos y verlas chiquititas. Capaz que si nos acercamos, ahí vamos a descubrir sus colores, pero capaz que también esa planta que está lejana, en la composición queda bien, porque lo que hace es disimular el exterior que está más atrás de ella. Entonces, el valor visual es muy importante. Aunque el color generalmente atrae la mayor atención, la forma y la textura son más duraderas y son las características más utilizadas para identificar y clasificar a las plantas. Acá aclaramos que el color es muy fugaz, porque a medida que pasan las estaciones, el verano, el otoño, el invierno y la primavera, los colores van cambiando muy rápidamente. Por eso se dice que el color es fugaz, porque las plantas van variando. Disculpen, pero Cada planta debe considerarse individualmente como una parte de una selección para una composición, ¿sí? Cada una es independiente, pero juntas logran una composición. Y la composición adquiere una mayor importancia que las plantas individuales. O sea, la composición, llamémosle al jardín completo, y cada planta individual es parte del jardín completo. O sea, cada una es importante, es indispensable, pero en conjunto logran otra cosa que es la composición y la armonía. Por esta razón es importante pensar en cómo se relacionan las características de cada planta con la planta o el paisaje que se encuentra al lado, ¿sí? De cada planta. Vamos a empezar con el tamaño. El tamaño se refiere a la altura y a la anchura, la altura y la anchura total de la planta. Su escala relativa en composición con otras plantas, las estructuras, los espacios en el lugar donde es colocada, por ejemplo, una planta en un patio o en una galería, ¿sí? El tamaño va a ser relativo a lo que tenga alrededor. Las plantas son más o menos dimensionadas según su altura. Las plantas grandes son árboles y arbustos. Las plantas medianas, típicamente arbustos, y las plantas pequeñas son herbáceas. Bueno, acá tenemos el tamaño. El tamaño puede afectar la sensación espacial, sí, lo que veníamos hablando.
y determina la función de las plantas. Por ejemplo, los árboles se usan para sombra, los arbustos para pantallas y coberturas, así en espaldera. Y después tenemos otras coberturas que son las coberturas de suelos para las grandes áreas de tierra, ¿sí? Que pueden ser los césped y todas las rastreras. El tamaño es la característica más efectiva de las plantas, que se utilizan para crear una organización espacial en todo el jardín. Podemos colocar árboles grandes, después podemos ponerle abajo arbustos y por último las herbáceas abajo. Entonces vamos a ver diferentes niveles de tamaños. Las estrategias para usar el tamaño, podemos mencionar, elegir el tamaño en función del espacio disponible y usar una planta alta, estrecha, bien finita, en un espacio chiquito, pero que sea alta. Vieron que se usa mucho en los edificios, donde hay muchos edificios cerca, que generalmente los árboles que hay muchas veces son pinos, altos y finos. Cipreses generalmente altos, que buscan la altura, pero que no ocupan lugar en anchura. Usar una planta alta y estrecha en un espacio estrecho y una planta ancha y extendida en un espacio grande, ¿sí? El tamaño está estrechamente relacionado con la forma, como dijimos recién, ¿sí? Pero lo que más importa es la altura. Por esta razón se deben seleccionar el tamaño de la planta con la función que va a cumplir. Un árbol que se necesita para sombra debe tener un dosel bien ancho y espaciado, mientras que un arbusto que se necesita para dar privacidad debe ser alto y ancho para poderlo completar con otros arbustos al lado y que cierren un espacio. Seguimos con el tamaño. Acá yo les dejé una fotito para que puedan apreciar las diferentes magnitudes que tenemos. Cuando hablamos de árboles y de arbustos solamente, no hablamos de herbáceas. Acá la clasificación se hace con árboles y arbustos, pues son las leñosas, ¿sí? Cuando hablamos de leñosas, vamos a hablar de magnitudes. Estamos haciendo referencia al tamaño, que es la altura en metros que tienen las leñosas, que alcanzan los árboles y los arbustos en edad adulta. Espérenme, estoy admitiendo gente. Bueno. En los árboles entonces decimos que tenemos magnitudes. La primera magnitud está constituida por los de mayor porte. Si se fijan en la figurita que les puse al costado, se las voy a dejar ahí con unas cuantas diapositivas para que no se olviden. Pero los de primera magnitud son los árboles más altos que hay. En el caso de los árboles pueden llegar hasta los 20 metros de alto, y para los arbustos, que también se diferencian en magnitudes, están los árboles de primera, segunda y tercera magnitud y los arbustos de primera, segunda y tercera magnitud. Entonces decimos que los árboles de primera magnitud llegan hasta los 20 metros de alto o más, y los arbustos, que son los más altos, son hasta 2 metros de alto, ¿sí? O, bueno, o más, pero me refiero que ese sería son los más altos, generalmente de 2 metros para arriba en cuanto a arbustos. En este grupo encontramos plantas altas de gran tamaño, porque acuérdense que el tamaño va en la altura, y árboles que son siempre leñosos. Van formando parte de macizos o grandes grupos, alineaciones para cortinas limitantes de viento, por ejemplo, espacios de reparos, abrigos, fundamentalmente la estructura de los diseños que tenemos está hecha por árboles y arbustos. En los grandes espacios, cuando hacemos un diseño, siempre ponemos árboles y arbustos que van a darnos la estructura física de todo lo que vamos a poder poner abajo. Pero el gran relleno, cuando tenemos un espacio grande, son los árboles y los arbustos. Por ejemplo, en árboles grandes tenemos el plátano, el jingo, los ficus, el cedro. Bueno, esos son algunos ejemplos. Y con respecto a los arbustos de primera magnitud, tenemos, por ejemplo, el Crataegus, la piracanta, el ligustro, y acá tenemos un hermosísimo crespón. El crespón es, aunque ustedes no lo crean, es un arbusto. Mucha gente lo considera un árbol porque mucha gente lo poda, le poda la parte de abajo y dejan un solo fuste, que se hace ancho, fuerte y crece como árbol. Pero si ustedes lo dejan crezca sin podarlo, van a notar que desde abajo de la tierra siguen naciendo nuevos brotes, porque naturalmente su naturaleza es naturaleza de arbusto, más allá de que muchos lo traten como árbol. Seguimos con el tamaño y la segunda magnitud. Acá van a notar en la foto que están los árboles altos y los árboles más con un color limón, son los de segunda magnitud. Están integrados por los que alcanzan una altura media.
En este caso, los árboles tienen un promedio de entre 15 metros de alto y los arbustos están entre 1 y 2 metros, ¿sí? Acuérdense que los de primera magnitud eran de 20 metros para arriba y los árboles y los arbustos de 2 metros para arriba. Los árboles que forman parte de estos extractos bien altos están acompañados generalmente por extractos más bajos, que son estos de segunda magnitud, que componen los planos intermedios más cercanos al observador, ¿sí? Están más a la altura de nuestros ojos. Poseen mayores y más variados atributos ornamentales que los de primera magnitud. Su utilización es muy variada, se pueden complementar con árboles de primera magnitud, también se pueden complementar con arbustos, como lo vemos acá en la foto, porque si se fijan abajo tienen arbustos. Y bueno, siempre contrastando con la silueta que tengan, la textura y los colores. Un ejemplo de árbol, podemos ver a los acer negundos, que están en las veredas generalmente, al betula péndula, que a mí me encanta, que es el abedul, y las acacias, ¿sí? Y un ejemplo de arbustos, podemos ver la retama, los buxus, la abelia, todos los arbustos que miden entre 1 y 2 metros de altura. Recordemos que cuando hablamos de magnitudes estamos hablando de alturas, ¿sí? La tercera magnitud, que es la más pequeña, siempre que hablamos de magnitud recuerden que hablamos de leñosas, ¿sí? Está integrada por las especies con menos altura, la tercera magnitud. En el caso de los árboles, siempre van la tercera magnitud entre los 8 metros y los 10 metros. Son arbustos y los arbustos, perdón, que acompañan a la tercera magnitud son los menores a 1 metro, porque dijimos que los de segunda van de 1 a 2. En esta categoría se encuentran los pequeños árboles, entre los que se incluyen los frutales, por eso les puse un frutal en la foto, son las especies importantes para los planos intermedios bajos y en composiciones entre los árboles de mayor dimensión, o sea, siempre pueden estar acompañados por un árbol de mayor dimensión y se van a notar. Los arbustos que pertenecen a esta categoría en los paisajes naturales integran los estratos más bajos y generalmente o muchas veces están enmarañados o tapizando el suelo, ¿sí? Son parte de composiciones de primeros planos y frecuentemente se usan para dar estructura en canteros con herbáceas, acompañados de las herbáceas, con borduras y con un alto valor ornamental. Acá tenemos, por ejemplo, el salix, los sauces, los pittosporum, bueno, todos estos son ejemplos. Y acá tenemos una foto de un arbusto de tercera magnitud, para que vean el tamaño, y más que nada se las puse para que vean la diferencia que hay de la misma planta en dos épocas diferentes del año, ¿sí? Cuando está con hojas, en la época más cálida, y cuando está sin hojas, en la época de invierno. Esta es la Erica carnea aurea. Es muy linda en las dos estaciones y sin embargo muy diferente. Y es un arbusto de tercera magnitud. Bueno, entonces, recuerden lo que les vengo diciendo, que ya lo repetí varias veces, pero quiero que les quede bien grabado. Las magnitudes son de árboles y arbustos. Se miden en cuanto a su altura. Y este término se utiliza solo para plantas leñosas, no para herbáceas, ¿sí? Esto es porque las herbáceas siempre miden menos de 1 metro. La magnitud no es sinónimo de tamaño o corpulencia, dado que cuando nos referimos al tamaño lo hacemos considerando la altura y el ancho total de la planta y su tamaño relativo en composición con otras plantas o estructuras que tenga alrededor de la planta que estamos hablando. El tamaño de la planta está estrechamente relacionado con la forma. Las plantas columnares o piramidales y verticales son estrechas y ocupan menos espacios horizontal, mientras que las plantas en expansión son arqueadas, están en montículos, tienden a usar menos espacio vertical, o sea, a ser más petizas, y las ubicaciones que requieren consideración de tamaño incluyen líneas de servicios. Por ejemplo, cuando las ponemos en las veredas, tenemos que tener cuidado con la altura de los edificios, las ventanas, las puertas, los cables de luz, las farolas, si tenemos un poste de luz, todas esas consideraciones, ¿sí? Para eso sirve mirar la forma de los árboles. Y por último, con respecto al tamaño, creo que es la última, acá les dejo una imagen, por si la quieren ver y rever, esta es fácil de apreciar y de entender, así que se las dejé en la diapositiva, nada más que para que recuerden fácil cómo eran las magnitudes.
Bueno, ahora vamos a pasar a las formas. La forma es un aspecto tridimensional de la planta. En relación con la forma, cada planta en el paisaje tiene una silueta natural y distintiva, según sea la especie que vamos a ver. La forma básica de todas las plantas depende de su hábitat natural, aunque dicha forma puede variar en el transcurso de su vida, según cómo vaya creciendo, y puede ser alterada a través de los labores culturales, o sea, de las podas que nosotros le realicemos. Eso que hablábamos recién del arbusto que podamos y lo transformamos en árbol, bueno, según las podas que nosotros le realicemos, va a ser como vaya creciendo el árbol. Si lo dejamos natural, va a crecer de una forma, y si lo cortamos, lo podamos topiariamente, va a tener la forma que nosotros queramos darle. Las formas se utilizan para evitar la monotonía o para integrar una composición. Plantas que son similares en forma siempre se verán como parte que integran o unen un paisaje, ¿sí? Todas igualitas o todos en unión. Acá en la foto, si ven, son plantas que tienen similar forma. Entonces, más allá, acá la diferencia está dada por los colores, pero no por la forma. La forma es como que marca una unión. Las plantas son similares en forma, siempre se van a ver, entonces dijimos, como que unen al paisaje. Si se ubican muy próximas, pueden lograr una composición armoniosa, o si se las utiliza una especie con una forma dominante, como por ejemplo redondeada, puede servir como el elemento que unifique a toda la composición. Capaz que el resto es más todo igualito, y ese va a ser el foco de atención de esa composición. Las formas la forma y la silueta repercute en el diseño y la apariencia del jardín. Por ejemplo, formas más geométricas o regulares generan jardines formales, ¿sí? Más estructurados, como el que les puse a la izquierda. Por el contrario, formas irregulares o postradas generan jardines algo más informales, como el que les puse a la derecha. En función del tamaño del jardín, sea más grande, un parque, un jardín o un pequeño jardín, o al efecto de que se quiera conseguir, si tenemos un parque grande o tenemos un jardín interno, más formal o informal, es la forma del árbol o del arbusto la que se debe elegir. Tenemos que elegir lo que queremos colocar. Las formas de los árboles son a menudo dominantes en el jardín debido a su tamaño, por su altura. Los árboles también son las plantas más funcionales en el paisaje, porque brindan sombra, porque bloquean las vistas, tienen un montón de funciones. Así que al elegir una forma de árbol hay que considerar la función primero. ¿Para qué queremos colocar ese árbol en nuestro jardín? ¿Qué utilidad nos va a dar? ¿Sí? No porque sea simplemente bonito o porque lo encontramos, nos salió barato, lo ponemos en nuestro jardín. Hay que ver si después, cuando tenga una edad adulta, nos va a servir realmente para lo que nosotros lo queremos. Crear un área sombreada en un jardín requiere un árbol redondo u ovalado, mientras que una pantalla generalmente requiere una forma más columnar o piramidal, y una forma de árbol que llora es un buen punto focal, como por ejemplo para distinguirlo en el parque. El abedul, que a mí tanto me gusta, viene a tener esta forma así más llorona. También es importante asegurarse de que el árbol no supere el espacio en su edad adulta, para que después no lo tengamos que sacar, y requiera una poda severa, por ejemplo, cuando tenga una edad adulta, que no lo tengamos que sacar, ni que requiera una poda severa, sino que tenga su edad adulta con el tamaño que nosotros necesitemos. Con respecto a las podas drásticas, que ahora se viene la época de poda, los árboles que son muy podados, que son mochados, lo que hacen es pudrición de raíces, y eso hace que duren menos años. Si bien van a ver, por ejemplo, se usa mucho típicamente en las moras, que los podan, los mochan, pero son árboles que están gastando mucha energía en largar nuevos chupones, y quieran o no, le acortan años de vida a esos árboles. Así que hay que tratar de evitarlos, hay que tratar de que el árbol llegue a su edad adulta con el tamaño que nos va a servir en el patio, que nos va a servir en el jardín, que es la composición que nosotros queremos lograr. Por eso cuando hacemos un diseño, todas las plantas tienen que ser vistas o pensadas en su edad adulta, no plantines, no chiquitos, no de un año. Pensar a cuánto va a llegar su edad adulta para saber qué espacio nos va a ocupar en el futuro. También es importante asegurarse de que el árbol no supere el espacio y requiera, bueno, lo que habíamos hablado, podas severas. O sea que tenemos que elegir
el árbol por su tamaño y su forma en edad adulta, ¿sí? Para ponerlo antes en el jardín. Por su forma, una planta puede ser clasificada como esférica, fíjense en la figura que les puse, puede ser esférica, elíptica, piramidal, columnar, pendular, horizontal, bueno, hay muchísimas formas. Siempre búsquenle la funcionalidad a la planta que van a utilizar, y más cuando se trata de árboles que duran muchos años de vida o arbustos, porque bueno, es difícil de sacar un árbol. Los arbustos tienen una variedad de formas que le podemos dar topiariamente, pero también naturalmente. Por lo que es importante considerar cómo se los va a ver a los arbustos cuando se agrupen. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Los arbustos que se amontonan y se extienden se ven mejor en una masa, mientras que las formas en cascadas y puntiagudas tienen funciones según, por ejemplo, individuales, son puntos focales, ¿sí? Entonces, si tenemos arbustos que crecen derecho y se pueden agrupar, hacemos un cerco vivo. En cambio, si un arbusto tiene forma puntiaguda o se destaca por algún atributo ornamental, puede ser un punto focal. Las formas de los arbustos determinan la función que va a tener, o sea, para qué va a ser más adecuado un arbusto. Y las formas verticales y redondeadas funcionan mejor como para los cercos vivos. Las formas irregulares y extendidas pueden ser especies individuales, como dijimos hace un ratito, que pueden tener formas arqueadas, piramidales, puntiagudas, funcionan como puntos focales para un espacio, para el jardín, para que se destaque, pueden tener flor o no, capaz que por su color, pero funcionan solas como un punto focal. Se debe procurar trabajar con las formas que mejor se ajusten al espacio donde vamos a utilizar la planta. Otro aspecto a tener en cuenta es la forma en que están las plantas adyacentes alrededor de la planta de la cual hablamos. En este caso se puede optar por seleccionar plantas que contrasten, por ejemplo, por su forma, pueden repetir las formas y crear un diseño unificado. Se debe considerar que los extremos no aportan calidad al paisaje, por ejemplo, si ponemos dos cosas totalmente opuestas, hablamos de formas, entonces si ponemos formas diferentes, como hay acá en la foto, demasiadas formas diferentes, tienden a parecer caótico, ¿sí? Por eso les puse esta foto. Y demasiadas formas simples pueden ser muy aburridas. Un diseño clásico incluye una o dos formas, generalmente. Entonces, se destacan, pero también se hace un diseño más armonioso. Diferentes para el contraste entre ellas y que uno de ellos actúe como punto focal. Mientras que el resto de las formas deben ser neutrales y logran que todo se vaya mezclando bien.